Es que anduvieron en Judea están conmigo, mano que a Pedro levantó, mi alma tocó, voz que alentó a la multitud, a mí me aclamó. Mis hermanos amados, tengan ustedes muy buenas tardes ya. Vamos a dar inicio a esta reunión de culto online en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que juntos demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quisiera previamente saludarles a todos, esperando de que puedan estar gozando de las bendiciones de Dios. Bien sabemos que han sido momentos difíciles, pero también hemos sabido de que Dios ha sido con nuestra iglesia, nos ha guardado, a la mayoría ha sido protegida y damos gloria a Dios por ello. Envío saludos cordiales de mi familia, mi amada esposa Sandra, con mis hijos, en el cual también como familia le extrañamos. Pero ya llegará el momento en que pronto podamos estrechar nuestras manos, abrazarnos y podamos alabar al Dios juntos como lo era antiguamente. Bien, mis hermanos, vamos continuando con el orden del servicio. Le invitaré para que podamos orar al Señor, para que Dios nos abra nuestro entendimiento, llegue la revelación gloriosa de su Santo Espíritu en esta noche para con nosotros y que la palabra impartida en esta tarde sea motivo de bendición para todos ustedes. Eterno Dios y amantísimo Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres maravilloso. Y Señor, nos regocijamos al ver su creación gloriosa y maravillosa, al ver de que al amanecer, al despertar, cuando Señor sale el sol, su misericordia se renuevan para cada uno de nosotros. Nos regocijamos al ver que hasta el día de hoy usted ha sido a nuestro favor, nos ha guardado y por eso te alabamos y te bendecimos porque eres maravilloso. Y en este momento vamos a tu presencia, Padre amado, con el propósito de que usted a través de su Santo Espíritu nos abre nuestro entendimiento, nos dé gracia, sabiduría para escuchar su palabra y que ella, Señor, su palabra sea motivo de bendición a nuestra vida espiritual, para el enfermo sea medicina, para el que esté triste traiga regocijo a su vida, Padre amado, para el que esté desesperado traiga esperanza, para el que esté en tinieblas traiga luz, porque debemos entender de que su palabra nos habla en todo tiempo y Señor, y más aún estos tiempos tan difíciles. Por eso en este momento, Padre amado, vamos a tu presencia en el cual rogamos usted misericordia, que usted se manifieste, bondad y misericordia que te rogamos humildemente por los méritos gloriosos de Cristo, nuestro buen y eterno Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, como estamos apercibidos, entendemos eso, le voy a pedir que usted pueda abrir su escritura en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Entendemos ya que usted tiene la palabra de Dios en su poder, le daré lectura como nuestra enseñanza en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien, mis hermanos, entendemos que ya el escuchar la lectura de la palabra de Dios trae regocijo y gozo a nuestras vidas espirituales. Entendemos que la palabra de Dios siempre es útil en todo tiempo. Y bien, acá tenemos una enseñanza muy maravillosa en el cual está escrita en uno de los evangelios más gloriosos y más profundos que se fueron escritos,
Entendemos de que al principio ya Juan daba testimonio de cuán glorioso era Jesús al verle que le dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ya desde el principio podemos ver de que Juan da testimonio de que este Cristo maravilloso era desde el principio. Y acá tenemos una hermosa enseñanza en el cual Dios se manifiesta a una mujer samaritana. Bien sabemos que Jesús, dice la palabra del Señor, que dice en el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Cuán importante, como hay una palabra importante, necesario, y así también para nosotros hoy es necesario escuchar esta palabra en el cual entendemos que será motivo de bendición. Y si seguimos leyendo más abajo podemos ver una historia maravillosa de que cómo Jesús le pide agua a esta mujer. Y esta mujer le dice, pero ¿cómo tú, el pozo es hondo, no tienes cómo sacarla? ¿Cómo me puedes dar tú de beber si no tienes con qué sacarla? Y Jesús empieza algo maravilloso en el cual le dice, pero que si ella viviese del agua que le daría Jesús, nunca más tendría sed. Y ahí podemos ver de cómo Jesús también le manifiesta la vida que estaba pasando esta mujer que llevaba, en el cual entendemos que había tenido 5 maridos y en el cual el marido con la cual vivía hoy en día no era su marido, y le da toda una historia de su vida. Y esta mujer queda maravillada y le dice, me parece que tú eres profeta. Y ahí empieza, y cuando Jesús le hace manifiesto su vida, su condición de vida, quizás ella como una forma de rehuir aquello, le empieza a hablar a Jesús sobre la adoración. Y es un tema tan importante en el cual no debemos olvidar de que el hombre fue hecho para adorar a Dios, y cuando estemos en la presencia del Señor, una de nuestras mayores actividades será adorar a Dios. ¿No es cierto? Entonces, como le decía, y Jesús le empieza a hablar referente a la verdadera adoración. Y Dios nos ayuda a nosotros porque, como le decía anteriormente, nosotros fuimos creados para eso, para que podamos adorar a Dios. Y no debemos olvidar de que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados en santidad. Existía una comunión gloriosa en el cual podemos ver en el libro de Génesis que Dios mismo bajaba al huerto, hablaba con el hombre le adoraba porque era una comunión gloriosa y maravillosa. Pero debemos entender de que el hombre, al oír la voz de Satanás, dice que la palabra de Dios nos enseña que desobedeció, y al desobedecer entró el pecado, y a través del pecado entró la muerte. Podemos ver de que esta comunión fue rota. Pero aquí viene lo glorioso y maravilloso de que, si bien es cierto, fueron expulsados del huerto del Edén, no fueron quedados en el vacío y no quedaron en el olvido, sino muy por el contrario, Dios les dio una promesa gloriosa y maravillosa que vendría un Mesías, en el cual nuevamente Él iba a ser el que iba a restablecer esta comunión gloriosa y maravillosa, porque como nos enseña la palabra de Dios de que por un hombre entró el pecado, era necesario que por otro hombre entrase nuevamente la redención al hombre y a la mujer, y es ahí donde se manifiesta Jesús, y Él vino a restablecer esta comunión gloriosa y maravillosa, ¿no es cierto? Ahora, como les decía anteriormente, cuando nosotros estemos ya en la presencia del Señor, una de nuestras mayores actividades va a ser adorar a Dios, y eso lo podemos tener en Apocalipsis capítulo 4. La palabra de Dios nos dice, versículo 8, 11, la palabra del Señor dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje
y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nosotros Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Bien, ahí podemos ver de cómo en el cielo, allá en la gloria, donde algún día estaremos, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, y por eso servimos a Dios, de que algún día estaremos en la presencia del Señor, donde adoraremos a Dios por una eternidad. Bien, pero es necesario que entendamos algunos principios básicos referentes a la adoración. Y la verdadera adoración nace de un amor absoluto. Primeramente debemos entender de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y la mayor muestra de amor absoluto que tuvo Dios para la humanidad era, como le decía anteriormente, de que envió a Jesucristo, su único Hijo, para que a través de un hermoso sacrificio pudiera ser redimido. ¿Cómo nos amó Jesús? Muriendo en una cruz. Y la palabra de Dios nos enseña de que Él no miró todo lo que tenía en el cielo como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. ¿Para qué? Para sufrir el oprobio del hombre y la mujer, y hoy día poder disfrutar de esta salvación gloriosa y maravillosa. Mire lo que nos enseña en Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ve? Ahí se da cuenta que la palabra de Dios nos enseña y dice que el amor que debemos tener para con Dios es un amor íntegro, es decir, un amor integral, con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento y con toda nuestra alma. No es básicamente en algo específico, sino con todo. Y mira también lo que nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, referente a esto. Dios nos dé de su gracia y nos... En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. No debemos olvidar, hermanos, que al principio, cuando estaba la ley, el pueblo cada cierto tiempo ofrecía ofrendas, ¿no es cierto? Y aquellas ofrendas eran su forma de adoración y de expiación por sus pecados, pero era cada cierto tiempo. Pero ¿qué pasó? De que ya el hombre ya no lo hacía con un corazón contrito ni humillado, porque fue pasando el tiempo y el hombre ya lo hacía solamente por cumplir, porque les era ordenado. Pero hoy en la palabra nos enseña que nuestra adoración es en todo tiempo y que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es decir, constantemente, no es solamente cuando estamos en el templo. Hoy no podemos estar físicamente en nuestro templo, pero también es importantísimo, y que para allá nos quiere llevar la palabra de Dios en esta noche, que en nuestros hogares podamos también adorar a Dios. Porque el hecho de que estemos en nuestros hogares nos quita de que Dios no está en nuestros hogares. Muy por el contrario, Dios se hace manifiesto en nuestros hogares día tras día, y es por eso que día tras día somos guardados. Entonces, como le dice, y ahí podemos ver que la verdadera adoración no es tan solo en palabras bonitas, sino que es algo totalmente más extenso. En Marcos capítulo 7, versículo 6, dice la palabra del Señor al respecto. Dice la palabra del Señor, en nombre del Señor. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues
en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Bien, ahí podemos ver de que Jesús le enseña, le está refiriéndose a quién, a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos solamente lo hacían por cumplir sus costumbres, pero su corazón, su acción de vida iba muy por el contrario a lo que realmente anhela y desea Dios de cada uno de nosotros. Y le dicen de que ellos de labios me honran, y Dios nos ayuda a nosotros para que nuestra verdadera adoración no sea tan solamente de labios, sino con todo nuestro entendimiento. Y ahí se manifiesta lo que recién hablábamos en Mateo, de que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y cuando esto realmente lo entendamos, nuestra adoración verdaderamente va a salir con todo, va a ser una adoración verdadera y eficaz. Entonces Dios nos ayude. ¿Cuántas veces quizás a lo mejor hoy en día con mucha nostalgia recordamos cultos anteriores cuando nos congregábamos y decíamos, pero ¿por qué no pude alabar a Dios con libertad? ¿Cuánto añoramos quizás hoy día estar en un punto de predicación o en las mismas oraciones o escuchar la palabra de Dios en vivo y en directo? Hoy lo podemos hacer por este medio y no tenemos más, no se nos ha dado todavía por el momento y lo añoramos. Pero ¿sabe qué? De ahí se manifiesta lo glorioso y lo maravilloso de que nos llevan esta noche la palabra de Dios, de que Dios es espíritu. Y así como le dijo Jesús a esta mujer de que ya vendría el tiempo que no iba a ser solamente en Jerusalén y en este monte, sino que a través de todos los confines de esta tierra, hoy es el tiempo. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar de que después de Cristo, ahora nosotros somos los templos vivientes de Dios. Y por lo tanto Dios debe morar en nuestros corazones. Antiguamente Dios moraba en ciertas partes, pero hoy no. Porque hoy día estamos en la dispensación de la gracia y no debemos olvidar de que al Dios que adoramos es un Dios en espíritu. Y al ser en espíritu, ¿eso qué significa? Que está en todo lugar. Y si bien es cierto, hoy no nos podemos juntar, pero es necesario que usted en su casa adore al Señor. Es necesario que usted hoy con más eficiencia, con más fe pueda hacer esto. Usted, la palabra de Dios para usted, cuando dice que Dios es espíritu y en verdad, entonces Dios nos ayude. Como le decía, mire lo que nos enseña en Hebreos capítulo 13, referente a esto, 13 versículo 15, la palabra del Señor nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Se da cuenta que aquí la palabra de Dios que dice que ofrezcamos siempre a Dios en todo momento fruto de nuestros labios? Porque la adoración es lo único que nos nace al hombre en forma voluntaria, porque no es algo instituido, no es algo mecánico, sino que es algo voluntario. Y es ahí donde debe entrar en nosotros todo nuestro sentir, toda nuestra mente, para que podamos alabar a Dios con libertad. ¿Ve? Porque el adorar a Dios va mucho más allá de la música, porque muchos pensamos no, que a través del cántico solamente alabamos a Dios, adoramos a Dios, y no es así. Podemos adorar en nuestros actos, en nuestra forma de ser, al escuchar la palabra de Dios, al estar meditando en ella y reconocerle sus atributos, estamos adorando a Dios. Entonces Dios nos ayude, ¿no es cierto? Y esto se manifiesta algo tan glorioso de que podemos tener a disfrutar de la salvación que nos ofrece Jesús, pero esto no hubiera sido posible si la palabra cruz no hubiera estado en no hubiera aparecido en Cristo el Señor. Por eso, mire lo que enseña en Gálatas capítulo 6, referente a aquello, versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ves? Se da cuenta de que para que exista una verdadera adoración, ¿esto cuándo ocurre en el hombre? Cuando podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, cuando pasamos de muerte a vida, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, dice que pasamos, como le decía anteriormente, de muerte a vida. Y en la cruz muere nuestro viejo hombre, y en la cruz vive el nuevo hombre
que es en espíritu a través de Cristo el Señor. Y a través de esa cruz nosotros hoy día somos glorificados. Y gloria a Dios por aquella cruz, porque a través de esa cruz y de ese derramamiento de sangre, hoy día pues, nosotros podemos disfrutar de esta salvación gloriosa y maravillosa. Esta cruz que para el mundo es locura, como también lo enseña Pablo, ¿no es cierto? Pero para nosotros es salvación gloriosa y maravillosa. Y cuán importante es de que nosotros amemos a Dios y podamos adorarle en todo tiempo. Y entender claro que la adoración no es lo mismo que acción de gracia. ¿Por qué razón? Porque nosotros muchas veces servimos a Dios en acción de gracia porque lo que Él nos ha dado. Porque nos ha dado la salvación gloriosa y maravillosa. Y muchas veces nos gloriamos y miramos a nuestro alrededor de cómo Dios nos ha bendecido. Pero ello no debe ser motivo de nuestra verdadera adoración. Nuestro motivo de nuestra verdadera adoración es la esencia misma de Dios. ¿En qué? En de que Dios es amor y de que en ese amor glorioso y maravilloso no miró nuestros pecados, no miró nuestra forma de ser, sino que nos dio algo tan glorioso que esta salvación. Recién hablamos al principio de esta mujer, ¿no es cierto? La mujer samaritana. Mire cómo a ella, una mujer que era excluida, una samaritana primeramente, de que no era 100% del linaje puro de Israel. Era una mujer mestiza, ¿no es cierto? Punto 2. Jesús al hacerle la referencia de vida, era una mujer que no era bien mirada porque tenía 5 maridos. No era algo menor. Hoy en día ya que estamos, entre comillas, en una sociedad tan liberal, una mujer que tenga muchos maridos es algo raro, ¿no es cierto? No es bien mirada. Imagínense en ese entonces. Pero cómo el amor de Dios va más allá de lo que pueda mirar el hombre y la mujer. Porque esta hermosa revelación de la verdadera adoración, Dios no la presentó a los principales en ese entonces, a los discípulos, sino que a una mujer indigna. ¿Se da cuenta algo tan glorioso y maravilloso? Y hoy en día, nosotros que no éramos dignos, se nos está haciendo manifestada que la verdadera adoración está en amar a Dios primeramente con toda nuestra ser, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Porque ante Dios no somos dignos, pero a través de Cristo somos dignos. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nos ayude, ¿no es cierto?, para que podamos, bendito Dios, adorar a Dios en todo tiempo. Miren lo que nos enseña en Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se da cuenta que ahí se manifiesta y se confirma lo que yo le decía anteriormente, que era necesario nacer de nuevo a través de la cruz y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal para que podamos adorar a Dios en espíritu. Porque mientras no haya este nacimiento espiritual, no podemos adorar a Dios en espíritu porque seguimos siendo carnales. Pero cuando aceptamos a Cristo y aceptamos y le reconocemos como nuestro Salvador personal, ahí es donde se manifiesta el hombre espiritual. Ya ahí podemos entender cómo Dios es espíritu y le podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, Dios nos ayude. ¿No es cierto? Miren lo que nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos aceptado a Cristo a los que hemos creído. Y hoy por misericordia somos hijos de Dios y podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. No nos debemos olvidar de que cuando Jesús murió, ¿qué pasó con el templo, con el velo? Se partió. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, antiguamente le era a algunos dado solamente el ofrecer sacrificio y presentarse delante del altar de Dios, pero hoy por misericordia de Dios todos somos templo de Dios y por lo tanto hoy podemos estar confiadamente al trono de su gracia y lo más glorioso aún es el que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad y adorarlo en libertad porque Dios nos ha hecho libres del pecado. Entonces Dios nos ayude. Como les decía anteriormente, miren lo que nos dice también en 1 Corintios
capítulo 15, versículo 16, referente a lo que estamos hablando en esta noche. Dice la palabra del Señor: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero bien sabemos de que Jesucristo resucitó y hoy vive para siempre. Por lo tanto, al Dios que adoramos no es un Dios muerto, sino muy por el contrario, un Dios que vive y reina para siempre. Miren lo que nos dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judíos, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escriba, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra alguno, de manera que Cristo os perdonad, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón, con corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se da cuenta que aquí la palabra de Dios nos enseña que todos los viejos deben morir, y que en estos tiempos tan difíciles podamos vestirnos del nuevo hombre, que se renueve día tras día. Así como la misericordia de Dios se renueva en nuestras vidas, así debemos renovarnos en Jesús día tras día, para que el hombre interior se vaya fortaleciendo en Cristo el Señor. Entonces Dios nos ayude para que esta palabra sea motivo de bendición, y entendiendo de que la palabra de Dios es útil en todo tiempo, y que no nos olvidemos de que, si bien es cierto hoy no podemos congregarnos, pero en nuestros hogares es importante que podamos adorar a Dios, que dediquemos un tiempo para la alabanza, para escudriñar su palabra, y para que en familia podamos buscar la misericordia del Señor. Entonces Dios nos ayude para que podamos cada día adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Por lo tanto, no tengamos temor en adorar a Dios, porque Dios es amplio en perdonar y Dios es fiel para nuestra vida. Así que le invitaré para que podamos adorar a Dios y a través de la oración en este momento, y podamos dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Eterno Dios y amantísimo Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno. Y gracias, Señor, porque usted nos ha permitido en esta tarde una vez más escuchar de su mensaje, en el cual nos insta y nos motiva a que podamos adorar a Dios en todo tiempo. Tiempos difíciles, si bien es cierto, que en el cual no podemos estar físicamente congregados, pero que también allá en nuestros hogares donde nos podamos encontrar, podamos adorarle a usted como se merece, en espíritu y en verdad. Y es necesario que así le adoremos, porque así nos enseña su palabra. Dios nos ayude. Padre amado, Señor, usted sea con nosotros, y que este mensaje sea motivo de bendición para nuestra vida espiritual. Misericordia que te rogamos y te imploramos, Dios amado, a través de los méritos gloriosos de Cristo, nuestro buen y eterno Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, ya
nos comenzamos a despedir, ¿no es cierto? También nuestro hermano Camilo le envía muchos saludos, cariños, ¿no es cierto? Que Dios guarde y bendiga a nuestro hermano, ¿no es cierto? Que Dios le ha tomado para que a través de este medio podernos comunicarnos con ustedes. Así que Dios sea con ustedes, Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando y nos estaremos viendo. Amén.